A partir de este momento damos inicio al acto de defensa de la tesis de doctorado en el área Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires de la licenciada Laura Gisela Schaumburg. No sé si dije bien el apellido. Muy la bien. tesis está titulada Evaluación de daño inducido por plaguicidas en la iguana overa Tupinambis merianal. La tesis fue dirigida por la doctora Marta Mudri y la doctora Gisela Polezza como directora asistente. El jurado está conformado por la doctora Mirta Menone, profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET, por el doctor Sebastián Sabatini, docente del Departamento de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador del CONICET, y por la doctora Karina Miglioranza, profesora de la Universidad FASTA, investigadora del CONICET. Gisela, te escuchamos. Bien. Ok. Bien. Esta tesis se realizó en forma conjunta entre dos laboratorios, uno de la Universidad de Buenos Aires, en el grupo de investigación de biología evolutiva, dirigido por la doctora Marta Mudre, y en el laboratorio de zoología aplicada de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. En el primer punto, quiero aclarar que en el título, aquí en la presentación, agregué los dos nombres científicos de la especie, dado que hubo un cambio en el transcurso de esta tesis de género, que pasó de Tupinambis a Salvator a partir de unos estudios que se realizaron y se reorganizaron las familias. El trabajo se enmarcó en la problemática ambiental del uso masivo de plaguicidas, principalmente la actividad agrícola, que es, junto con la agropecuaria, las dos actividades económicas más importantes. En la agrícola se aplican, se realizan cultivos que son, con el avance tecnológico, modificados genéticamente, para poder utilizar plaguicidas, específicamente glifosato, en los cuales los cultivos son resistentes a ese herbicida. Dentro de este cultivos transgénicos está la soja, que se dispersa en todo el país, en su mayor territorio de la expansión agrícola, muestra un avance, no sé si se ve el mouse ahí, un avance en lo que es la cosecha desde los años 70 hasta la actualidad, e implica eso unos 200 millones de litros de glifosato por año, asociado a otros plaguicidas como insecticidas, herbicidas, y llevó a consecuencias ambientales importantes que no solamente tienen que ver con la contaminación ambiental, sino también la degradación de los ambientes, la fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad, flora y fauna. Los plaguicidas fueron diseñados con diferentes objetivos: controlar, prevenir, matar aquellos organismos biológicos considerados plagas que producen un impacto negativo en las actividades económicas. Comercialmente se venden como formulaciones, es decir, mezclas del biocida, que es el principio activo en diferentes concentraciones, y compuestos coayudantes, sulfatantes, que ayudan a ese compuesto. Los distintos principios activos se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo al organismo que ataca, también, y acá lo que prevalece, lo que más me importa es la clase toxicológica, que va desde una escala de sumamente peligroso a aquellos que no presentan peligro para organismos que fueron testeados. En esta tesis se trabajó dentro del grupo de plaguicidas 3, un herbicida que es a base de glifosato de la marca Roundup Full 2, ¿sí? Que está categorizado, estaba al menos, en la categoría 3 como poco peligroso, pero recientemente fue recategorizado en categoría 2A por la IARC debido a ser probablemente cancerígeno para humanos a partir de diferentes estudios de efectos nocivos en diferentes especies. Es soluble en agua, se ha encontrado evidencia en distintos compartimentos de los ecosistemas, ¿sí? En cuanto a los insecticidas que he trabajado, se encuentra el indosulfán, que es un organoclorado de amplio espectro, soluble en solventes orgánicos, y fue prohibido en el año 2011 en nuestro país, pero en los ambientes se siguen encontrando residuos, y
el momento de su prohibición se dio justo en el periodo que yo ya había iniciado la tesis, entonces se continuó con esa línea de trabajo. La cipermetrina es otro insecticida que corresponde al grupo de los piretroides, está categorizado en la categoría 2 y es de amplio espectro, soluble en solventes orgánicos y también se ha encontrado asociado a la materia orgánica del suelo. Los reptiles el grupo de reptiles han aparecido cada vez más diferentes investigaciones que demuestran que son un grupo vulnerable a la contaminación de los plaguicidas. Sin embargo, a nivel mundial, las principales entidades reguladoras de las directrices en lo que es la evaluación de riesgo ambiental no las consideran. Hay un pequeño aporte actual, un cambio por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En Argentina los estudios son escasos y están abocados más que nada en tortugas, en cocodrilianos. En el caso de el orden Squamata, donde se encuentra mi modelo de estudio, son muy escasos los trabajos. Entonces es un dato muy importante, fue importante y es actualmente por la relevancia. Cotidianamente, vulgarmente se le conoce como iguana overa, o lagarto overo, es un organismo ectotermo, es una especie longeva, se distribuye en Sudamérica, es endémica, desde Brasil al sur de Argentina. En Argentina sería toda la parte este de nuestro país, llegando hasta el norte de Río Negro. Las características biológicas de esta especie que presentan cambios ontogénicos en coloración y longitud para evitar lo que es la depredación. Hay cambios a nivel de la dentición asociada a la dieta. Tenemos los organismos se pueden estimar la edad a partir de la longitud psicocloaca. Entonces, de acuerdo a estudios, se han definido que hasta los 70 días corresponde a la etapa de neonato y eso alcanza los 11 centímetros de longitud o psicocloaca. Los juveniles hasta los 25, los adultos hasta los 29 centímetros y los adultos mayor a 29 centímetros, en los cuales alcanzan la madurez sexual después de los 4 años post-explosión. Tienen dimorfismo sexual y eso se visualiza claramente en los adultos y puede también en los adultos, no tanto en las otras edades, por el desarrollo de la musculatura asociada al aparato ovular y también la formación de unos poros cloacales que son fácilmente detectables al tacto. Se reproducen una vez al año, son ovíparos, ¿sí? Y la nidificación comienza de fines de noviembre, principio de enero, y las eclosiones se dan entre enero y febrero. ¿Dónde habitan esta especie? Comúnmente tiene una plasticidad para diferentes ambientes, desde ambientes cerrados, ambientes abiertos, en áreas perturbadas. Para las poblaciones naturales, o sea, culturalmente y socialmente es un recurso importante porque se hace uso de la grasa, de la carne y de los cueros. A partir de ello hubo un declive de las poblaciones por la caza furtiva y entonces eso llevó a que fuera incorporado en el apéndice 2 de CITES para regular la comercialización de esos cueros. En la provincia de Santa Fe, esta especie está inmersa en un programa de rancheo que se llama Proyecto Iguana, que implica, ¿no es cierto?, la recolección de los huevos en la naturaleza por parte de pobladores y que reciben un reto económico en relación a eso. Se incuban artificialmente durante un periodo. Una vez que se obtienen las crías, tienen diferentes destinos, entre ellos investigación, reintroducción en la naturaleza y un circuito comercial. La problemática se da principalmente, fundamentalmente, porque esa distribución natural de la especie se superpone con la amplia distribución el avance de la agricultura en el territorio argentino. Eso conlleva a un alto riesgo de exposición de la especie en sus distintas etapas del ciclo de vida a los distintos formulados que comúnmente se aplican, por lo menos en la provincia de Santa Fe, frecuentemente, que son formulados a base de glifosato, Roundup, indosulfán.
¿sí? Entonces, para poder realizar los estudios y ver de manera como una alerta temprana de los efectos adversos que puedan ocasionarse antes de que se vea a nivel ecosistema, se puede realizar el monitoreo a nivel genotóxico como un valor no solamente diagnóstico, sino pronóstico. Al inicio de la tesis doctoral no había para ningún reporte de genotoxicidad asociada a plaguicidas, pero sí en otros reptiles. De todas maneras, son escasos los estudios. Los biomarcadores de genotoxicidad aplicados en esta tesis fueron 3, ensayo cometa, micronúcleo y anormalidades. Los 3 son aplicados a nivel organismo, ¿sí? Entonces se hace ese tipo de estudios. El ensayo cometa, la particularidad que presenta es que los 3 en realidad pueden evidenciar el daño en distintos puntos finales. El ensayo cometa específicamente puede no solo haber daño a nivel de doble y simple cadena de ADN, como rupturas, aductos, pero también puede haber reparación de ese daño, apoptosis. Presenta varias ventajas esta técnica, que requiere de una poca muestra, de sangre en este caso, de bajo costo, es rápida, es simple, es muy sensible, no requiere de células en proliferación y se puede aplicar in vitro e in vivo. El análisis se puede hacer de 2 tipos, o diferentes en realidad. Yo elegí el visual porque implica el conteo de diferentes categorías de cometas que van desde la clase 0 sin daño a la clase 4 en máximo daño al ADN. En el caso del ensayo cometa, es una técnica que permite ver el daño inducido por agentes genotóxicos que pueden incidir en diferentes fases del ciclo celular, pero requiere sí o sí el pasaje por el proceso de mitosis para poder expresarse ese daño. Y los eventos que se pueden obtener o analizar a partir de este ensayo es de efectos aneugénicos y clastogénicos. Aneugénico es cuando la acción genotóxica permitió los cromosomas rezagados y no incorporados en el núcleo principal, y en el caso de eventos clastogénicos en fragmentos. En ese caso, en ambas situaciones, se generan micronúcleos apartes con características muy bien definidas. Es una técnica de bajo costo también, es rápida, simple, pero necesita de una población celular en proliferación. En el caso del ensayo de anormalidades nucleares, lo que se realiza es la visualización y el análisis de las diferentes variaciones en la morfología de los núcleos. Yo visualicé lo que es brotes nucleares, núcleos con muecas, núcleos irregulares, excéntricos y los eritrocitos anucleados. Después, la sumatura de ellos me dio otro valor como anormalidades nucleares totales. En las diferentes biomarcadores hay factores que son necesarios tenerlos en cuenta por su característica de dar variación en los datos, edad, sexo y nido de origen, que específicamente esto último es más bien característico en reptiles, debido a que la carga genética de los individuos de una misma nidada pueden responder de manera diferente a los diferentes factores ambientales. Entonces es un factor a controlar. Como hipótesis, hemos planteado 4 hipótesis. La primera habla de los ensayos de micronúcleo, anormalidades y cometa, que presentan diferentes grados de sensibilidad para detectar ese daño en los eritrocitos de la iguana, expuestos a las 3 formulaciones evaluadas. La hipótesis 2 habla de las formulaciones de glucosa, cipermetrina, endosulfán, que inducen alteraciones en el material genético en neonatos y juveniles por diferentes vías de exposición. La hipótesis 3, los plaguicidas interfieren en ese crecimiento de los neonatos de corta edad. Y por último, la hipótesis 4 habla de que los animales de poblaciones silvestres, tanto adultos como neonatos, de zonas expuestas a plaguicidas van a mostrar valores genotóxicos diferentes a los de zonas no expuestas a plaguicidas. Entre los objetivos generales fue determinar efectos teratogénicos, genotóxicos y a nivel metabólico, en términos del crecimiento.
frente a la exposición a estas concentraciones subletales de los los formulados de plaguicidas. Y en cuanto a las poblaciones silvestres, el estudio de neonatos y adultos en la genotoxicidad que se pueda realizar por la exposición ambiental. Entre objetivos principales específicos, el primer punto fue evaluar la sensibilidad de la especie como modelo biológico para poder aplicarse, ¿no es cierto?, y estudiar los agroquímicos después en otros estudios. El segundo objetivo, analizar la sensibilidad, en ese caso, de los biomarcadores para ser aplicados en eritrocitos de esta especie. Luego, caracterizar el efecto embriotóxico y genotóxico de los plaguicidas durante el desarrollo embrionario, una etapa sensible de la especie. Luego, evaluar los efectos genotóxicos y en el crecimiento de juveniles al estar expuestos a condiciones controladas, pero son seminaturales. Y por último, el efecto genotóxico en las poblaciones silvestres. Voy a explicar las diferentes instancias como etapas. En la primera etapa se hizo una puesta a punto de los ensayos cometa y micronúcleo, lo cual se utilizaron 6 animales pertenecientes a la granja La Esmeralda, se obtuvo muestras de sangre y con ello se realizaron los ajustes metodológicos para el ensayo cometa y micronúcleo. En el caso de cometa se realizó una exposición in vitro a peróxido de hidrógeno por sus características genotóxicas conocidas, ¿no? Entonces, la sangre fue diluida en una primera instancia y luego de allí se tomó una muestra y se expuso a 4 tratamientos, en los cuales el primero corresponde al control negativo, solo expuesto a agua destilada, y 3 tratamientos expuestos a peróxido de hidrógeno, que corresponden a 10, 25 y 50 micromolar, para visualizar si generaban daños en ellos. Se realizó la técnica que se permite la incubación de las muestras, me olvidé decirle, en este caso por animal, se hacen 2 preparados por animal en cada tratamiento. Se los incubó posteriormente a la exposición, se los centrifugó, se obtuvo el botón celular con el que visualiza el porcentaje de células viables y necróticas para verificar si está todo bien, y luego se aplicó el ensayo cometa, tratando de hacer esos ajustes que están en base el protocolo de Sim y Poleta et al, que fue hecho los ajustes mayoritarios para la especie Caimán lateriostris. Esos ajustes tienen que ver con las pruebas de la densidad celular, que corresponden a 2, 3 y 4 microlitros de esa primera dilución, y luego fue el testeo de tiempos de Ann-Wendy de 5, 10 y 20 minutos, ¿sí?, que es el tiempo en el que si hubiera daño, va a permitirse un desenrollamiento de la cadena ADN. Entonces después en la corrida electroforética, que es el siguiente paso, a los diferentes tiempos, 5, 15 y 20, se pueden visualizar si la formación de esos cometas y si hubo una migración adecuada. Una vez que se terminaron con los distintos ajustes, se obtuvieron las muestras, se tiñeron con bromuro de tidio, se miraron al microscopio electrónico, ¿sí?, con al aumento 40 por, y se registró cada uno de los cometas en los diferentes grados, ¿sí?, desde el 0, desde en este caso 1 a 4, se aplica esta fórmula y se obtiene el índice de daño. En lo que corresponde a los ajustes para el ensayo de micronúcleo, el protocolo siempre fue en base a, digamos, ajustado para Caimán lateriostris, ¿sí?, en los cuales la muestra de sangre se realizaron 2 extendidos por animal, se secaron y se fijaron, y luego se tiñeron con giemsa al 10%, y aquí es donde se hizo el mayor ajuste, fue la centrifugación y la filtración de esa giemsa para evitar algún tipo de artefactos a la hora de la visualización. La identificación de los micronúcleos es en base a lo descrito por Smith. Se utilizó un microscopio óptico y se miró con un aumento de 100 por.
Cuando se hizo la visualización, se registraron todos 1000 eritrocitos en total por animal y se contabilizó el número de micronúcleos. Con eso se armó la frecuencia. Luego de esto, se determinó los valores basales de daño para ambos biomarcadores, en los cuales se tuvieron en cuenta 3 factores importantes. Las edades, porque se trabajó con neonatos, juveniles, adultos. En el caso de los adultos, se analizó de acuerdo al sexo sus valores basales, y luego, en cuanto a neonatos y juveniles, de acuerdo al nido, como ya mencioné anteriormente. Los nidos fueron colectados, o sea, los huevos de estos animales fueron colectados en el Fisco, que es una reserva natural que se encuentra en el departamento de San Cristóbal, la provincia de Santa Fe, donde el proyecto Iguana trabaja. Y recolecta los huevos. Luego se hizo una incubación artificial y se obtienen las crías. En el caso de los neonatos, las muestras de sangre y las medidas morfométricas se obtuvieron 24 horas posterior a la eclosión, y en cuanto a los juveniles, luego de un año, por lo cual se los mantuvo con una alimentación adecuada, con iluminación, con un complemento dietario y una climatización del lugar para permitir un desarrollo normal de los animales. Entre las 3 edades se tomó la medida de longitud ciclócraca y el peso, y se extrajeron sangre para aplicarse los 2 biomarcadores, donde se hicieron 2 extendidos para cada biomarcador, para cada ensayo. ¿Qué resultados obtuvimos en esta primera etapa? En la puesta a punto de ensayo Cometa, se observaron valores significativos de las distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno a control negativo en la prueba, en que se testeó 10 minutos de Young-Wendy y 15 minutos de electroforesis, donde se visualizó claramente unos cometas bien formados con una migración adecuada. Si no se pudo testear es una relación de dosis-respuesta. En cuanto a los micronúcleos, el ensayo de micronúcleos, simplemente se obtuvieron resultados preparados muy de buena calidad. Estos resultados son similares a los también observados en Poleta tal del año 2008. En cuanto a los valores basales de daño al ADN, no se encontró valores significativos entre los nidos, tanto en neonatos como en juveniles, y en los adultos no hubo diferencias significativas, no son valores basales de acuerdo al sexo. En el caso de frecuencia de micronúcleo basal y el índice de daño basal, sí obtuvimos datos positivos, en donde en el caso de micronúcleo hubo una mayor frecuencia en los adultos respecto de neonatos, sin diferencias con juveniles, y en el caso del índice de daño basal en neonatos respecto de los adultos y sin diferencias con juveniles, ni tampoco entre estos últimos. Eso fue bastante parecido a lo que se encontró en 2 especies de lagartos para el caso de micronúcleo, en donde tampoco encontraron diferencias en 2 edades en juveniles y adultos. En el caso en un trabajo realizado en tortuga, visualizaron valores similares de índice de daño basal, donde también los valores fueron altos en neonatos y menores en las otras 2 edades, con diferencias respecto a los adultos. Y lo cual se adjudican que esto pueda existir, ¿no es cierto?, de que como es una técnica que puede evidenciar daño que posteriormente puede ser reparado por el sistema de reparación, es posible que en los neonatos ese sistema de reparación del ADN estén inmaduros y no trabajen eficientemente, y que luego con el crecimiento hacia juveniles y adultos eso madure y entonces no logremos ver el mismo nivel de daño. En la segunda etapa se evaluó los efectos de las 3 formulaciones Roundup, en la formulación Atanor con cipermetrina y la formulación de endosulfán, con exposición de los huevos, ¿no es cierto?, a distintas concentraciones de estos plaguicidas.
Fueron hechas en dos diferentes experimentales. Por un lado, el experimental A, que corresponde a la exposición in novo solamente a Roundup, ¿sí? Importante resaltar aquí que en todos los casos los huevos siempre se colectaron en la reserva El Fisco. ¿Bien? En este caso, las concentraciones de referencia para poder determinar las concentraciones aplicadas para iguana se tomaron de acuerdo a lo que ya se había estudiado en Caimán latibactris, ¿sí? Y se ajustaron al peso promedio de los huevos, que es más o menos aproximadamente 20 gramos. ¿Sí? Con eso se realizaron las diluciones seriadas, al igual que en el caso de la ciclofosfamida. En esta exposición a Roundup se hizo en dos partes, un primer experimental en el año 2012 y un segundo experimental en el año 2013, en su repetición. En el primer experimental se utilizaron 108 huevos, ¿sí? Que pertenecían a 3 nidos distintos, de los cuales de cada nido se utilizó 4 huevos, ¿sí? Para armar los distintos grupos experimentales. Entonces, en total, cada grupo tiene 12 huevos y se han distribuido en 2 bandejitas individuales con 6 huevos cada uno, que funcionan como réplicas. ¿Qué grupos experimentales? Aquí, control negativo, agua destilada, 2 concentraciones de ciclofosfamidas, ¿sí? Y 6 concentraciones a Randa, que va de 50 a 1500 microgramos por huevo, de Randa por huevo. En el segundo experimento, en la repetición del segundo experimental, se utilizaron 72 huevos y se utilizó un control negativo, el control positivo con la concentración más baja de ciclofosfamida, y solamente se evaluó en aquellas concentraciones Randa donde hubo efectos genotóxicos, ¿sí? Que corresponde desde la concentración de 200 microgramos de Randa a 1600. Posteriormente de armado todo esto y pesado los huevos, se hizo la topicación con cada uno de los grupos experimentales. Esa topicación es a partir, ¿no?, la extracción de cada uno, una gotita, 25 microlitros, dispuestos sobre cada uno de los huevitos, dependiendo el grupo. ¿Y por qué sobre la cara superior? Porque internamente el embrión estaría fijado en esa cara. Llegando al final del proceso de incubación artificial, unos días antes se los individualiza a los huevos con tul de diferentes colores de acuerdo a la nidada, para poder individualizarlos. El segundo experimental, que es disposición de los huevos a endosulfán cipermetrina y también a la mezcla de los 3 plaguicidas evaluados aquí. Para lo cual, en el caso de endosulfán se tomó como referencia las concentraciones evaluadas en Caimán latibactris por el trabajo de Beldomenico del año 2007, y en el caso de cipermetrina, dosis de referencias testeadas en gallina por el trabajo de Anwar 2003. También se hizo en 2 experimentales distintos. En el año 2014 fue la primera experimentación, en 2015 la repetición. En el primer experimental se utilizaron 132 huevos que fueron pertenecientes a 3 nidos y dispuestos igual como yo mencioné anteriormente en cada grupo experimental. Los grupos fueron control negativo agua destilada, un control positivo con una concentración de ciclofosfamida a la mitad de lo testeado en Roundup, un control de vehículo porque etanol se utilizó como vehículo para la disolución de los compuestos cipermetrina y endosulfán, y los grupos de cipermetrina y endosulfán van del 1 a 1000 microgramos de huevo de cada componente, ¿no es cierto? En la segunda experimentación hubo un pequeño inconveniente con la colecta de nidos con abundante huevos, entonces solamente se utilizaron 3 nidos diferentes,
pero se utilizaron menos huevos, 72, y distribuidos en los distintos grupos, con lo cual cada grupo tuvo solo 6 huevos, ¿sí? Entonces no hubo réplica en este caso, en donde se aplicaron los mismos grupos experimentales y se agregó un grupo con mezcla, en la cual se testeó con las concentraciones más bajas de cada uno de estos formulados, en donde que no habían evidenciado daños genotóxicos anteriormente. ¿Qué parámetros se valoran aquí? Malformaciones externas, medidas morfométricas, excitoclusión, los biomarcadores de genotoxicidad y el crecimiento posterior al nacimiento durante todo un año, ¿sí? En ese tiempo, la crianza fue similar a la que se hizo para la determinación de valores basales en juveniles. Se hicieron mediciones cada 3 meses y se obtuvo los siguientes resultados. Para que me vayan siguiendo, del lado izquierdo de la pantalla estarían los datos de la primera experimentación de exposición a Randat y la segunda experimentación a la derecha. Entonces, hubo huevos inviables en ambas experimentales de exposición a Randat, en donde, pero lo característico aquí es que hubo huevos inviables en todos los grupos, incluido el control negativo. La mayor cantidad de muertes se dio en el grupo del control positivo de ciclofosfamida 400 microgramos por huevo, ¿sí? Y que eso tiene alguna coincidencia con los datos que obtuvo en el trabajo de Coleta et al. Año 2009 con Caimán Laterostri, en donde las concentraciones de ciclofosfamida, si bien no tuvieron efectos letales, sí tuvieron efectos subletales, como malformaciones y bajo peso al nacer. El excitoclusión es relativamente bajo, pero era coincidente a lo que obtenía el proyecto Iguana en ese entonces, en una incubación sin agroquímicos. Y en el análisis estadístico no hubo una relación entre la mortandad embrionaria y la exposición. Por lo tanto, no se puede adjudicar a que fue Randat el que generó esta mortandad. Mortalidad embrionaria. Malformaciones no se visualizaron. Tampoco se encontró diferencia significativa en el peso y la longitud de las crías entre Randat o control positivo y el control negativo. Esto fue similar, encontrado también en yacaré, en un estudio de características similares. En cuanto al seguimiento, durante el año, a los 6 meses de vida, no hubo diferencias tampoco en los parámetros morfométricos, y se hizo solamente con aquellos animales que habían sobrevivido en ese periodo, ¿sí? Y que, por lo tanto, hubo 22 muertes. Y en el segundo experimental, las características fueron similares, solo que se tuvo 8 muertes. En el segundo experimental sí se encontró diferencias en cuanto a la longitud de los animales, específicamente a los 3 meses y a los 6 meses, para lo que es entre Randat 400 y 1600 respecto al control negativo, y en caso, como se visualiza en la gráfica, el control positivo, los animales mostraron un menor crecimiento respecto del control negativo. En cuanto al peso, fue bastante similar también. A los 3 meses hubo diferencia significativa en los animales expuestos a Randat 400 y 1600, y en el caso de control positivo también tuvo bajo peso en relación a los demás grupos, pero sobre todo con el control negativo. Algo similar también se visualizó en el trabajo Coleta et al. Con un estudio muy parecido, en donde encontró un bajo crecimiento con retardo en el peso, sobre todo a los 3 meses de vida de los animales. Y luego la relación entre las variables genotóxicas y morfométricas solamente se visualizaron para algunos de ellos una relación débil. En cuanto a la influencia del nido de origen, se dio en ambos experimentales a Randat, ¿sí?, sobre la longitud psicocloaca, que eso es, según estudios en reptilianos, eso por ahí suele ocurrir, y para ciertas anormalidades nucleares. En cuanto a los daños genotóxicos, ¿sí?, se visualizó un claro
índice de daño distintivo que va desde la formulación de las dosis de 200 microgramos de Randat a 1600 respecto al control negativo en ambos experimentales. ¿Bien? O sea que es posible de que ese daño haya sido por características a nivel celular, molecular, que haya interferido este formulado a base de glifosato. Solamente en la segunda repetición de la exposición a Randat se encontró valores positivos en los núcleos irregulares para las concentraciones de 200 y 800, y en el caso de normalidad es 800 solamente. Fue muy similar a lo encontrado también en una especie de pez, donde también encontraron diferencias significativas en el índice de daño, pero no valores significativos en la frecuencia y en las anormalidades para una especie de pez. Y en el caso de Caimán latirostris, que es 2 estudios en el cual hago la comparación, sí encontraron un mayor índice de daño con los distintos biomarcadores. En el experimental que corresponde a la exposición de endosulfán y cipermetrina, la primera experimentación, se obtuvo un éxito de eclosión cercano al 50%, se dio muertes embrionarias en todo el grupo experimental, entonces tampoco hubo una relación muerte-exposición. Tampoco hubo malformaciones externas. En cuanto a la genotoxicidad, se evidenció a través del índice de daño. En el control positivo hubo diferencia significativa respecto del control negativo y el control de vehículo. Hubo un alto índice en el cipermetrina 1000 y endosulfán 100. Todos en comparación con el control negativo, dado que las diferencias entre control negativo y control de vehículo no se dio para ninguno estadísticamente, no hubo para ninguno de los 3 biomarcadores. En cuanto al seguimiento de este experimental, los animales, hubo una muerte de 3 individuos en los distintos grupos, y con los animales que han sobrevivido se hizo las diferentes mediciones y se obtuvieron que el peso a los 3 meses y a los 6 meses hay una diferencia en los expuestos a cipermetrina 1000 respecto del control de vehículo. Y a los 9 meses también. Hubo influencia de nido, en este caso, para las medidas morfométricas y algunas anormalidades. En el segundo ensayo de exposición a endosulfán, cipermetrina, y en el que se incorporó la mezcla, se obtuvieron también huevos inviables con mayor éxito de eclosión en cada grupo. No se encontró malformaciones. Esto es bastante contrapuesto a otros estudios que se han visualizado en una especie de anfibios, donde cipermetrina y endosulfán mostraron bajo peso al nacer, malformaciones, también en ostras, solo anfibios, en el caso del estudio de Viga y Blastein, en anfibios expuestos a cipermetrina, también dieron datos opuestos a este estudio. En cuanto a la genotoxicidad, la frecuencia de micronúcleo, solamente pudo evidenciar que la mezcla presentaba mayores frecuencias, mayores micronúcleos respecto del control de vehículo. Esto es algo similar también encontrado, pero no endosulfán, y encontraron altos niveles de daños también por micronúcleo y anormalidades. Daño genotóxico en control positivo a ciclofosfamida, en cipermetrina, la concentración de 100 microgramos por huevo, y en la mezcla, ¿sí? Todos estos en relación o comparado con el control de vehículo. La bibliografía consultada, como nosotros no ahondamos en el estudio más allá del ensayo Cometa, sí dice que cipermetrina tiene una acción indirecta actuando sobre la cadena de ADN y haciendo
que puede hacer y que también pueden generar ese efecto de estrés oxidativo. Entonces, es posible que aquí también ocurriera lo mismo. En el caso de endosulfán, también se asoció, el trabajo de Dar en el 2015, asoció a ese estrés, los niveles de tanto índice de daño como frecuencia de micronúcleo con estrés oxidativo en una especie de pez. Y también habla de que entonces hay una incidencia a niveles moleculares, niveles enzimáticos, como lo ha encontrado el trabajo de Polita et al. En cuanto al seguimiento de los animales durante el año, en este experimental a los 3, a la mezcla y a los compuestos individuales, se obtuvo 15 muertes entre los diferentes grupos experimentales. No hubo diferencias significativas al momento de eclosionar entre los grupos expuestos y el control de vehículo, que fue similar a lo obtenido en Yacaré Overo por el trabajo de López González. De acuerdo a la mortandad, no tampoco estadísticamente hay una correlación y no se puede adjudicar que el daño de las muertes sea por los diferentes. En la tercera etapa de este trabajo doctoral, el objetivo fue evaluar las subpoblaciones de juveniles de esta especie que fueron expuestos en forma semicontrolada en la naturaleza, la intemperie, para lo cual se construyeron 2 recintos, un control negativo y un control tratado, que se realizaron en dos años seguidos, ¿no? En el año 2013 fue la primera experimentación y en el año 2014 la siguiente. El área del recinto era aproximadamente poco menos de 5 metros cuadrados y se contempló un pequeño borde. En la primera experimentación se utilizaron 44 individuos que fueron distribuidos equitativamente entre los 2 recintos, y el segundo ensayo 60, entonces correspondía a 30 individuos en cada recinto. Los animales de la primera experimentación eran más chiquitos, tenían 12 meses de vida, y los otros eran juveniles de mayores a 24 meses. Los animales fueron puestos en los recintos, aclimatados una semana. El periodo posterior a cuando se aplicaron los tratamientos duró 3 meses la experimentación. Para realizar la mezcla con la cual se fumigó el recinto tratado, se tomó como base, como referencia, las concentraciones aplicadas en los cultivos para cada una de las formulaciones de Roundup, de glifosato, de ciprometrina y endosulfán. Y fue ajustada de acuerdo al área de los recintos, en un volumen total de 50 mililitros de agua. Las fumigaciones se realizaron en 2 oportunidades, una al inicio del experimental en el día 1 y la segunda fumigación en el día 30, o sea, al mes de la primera. ¿Bien? En el control negativo, en ambas fumigaciones, solo se aplicó agua destilada, sin contaminantes, y en el grupo tratado, en el día 1 se aplicó solo Roundup, y en el día 30 se aplicó la mezcla de los 3 formulados. ¿Sí? En ese caso los animales fueron sacados, se fumigó y luego se agregaron. Se alimentaron durante ese periodo, se extrajo sangre para realizar los análisis de genotoxicidad y se tomaron mediciones de longitud subcloaca antes y después de inicio experimental. Resultados que obtuvimos para esta etapa, que los parámetros morfométricos no presentaban diferencias significativas entre el grupo control negativo y el tratado, ¿sí? Pero debo decir que hubo unas pérdidas de animales, entonces el análisis se hizo con 35 animales en la primera ensayo y 44 en el segundo. Estos resultados en cuanto a que no hay diferencias significativas, por lo tanto, que quiere decir que los animales tuvieron un crecimiento típico para la especie, ¿sí? Comparado con otros estudios que se hizo a nivel ambiental, en este caso de Barraco 2015, encontró un mayor crecimiento en aquellos animales que abundaban en áreas expuestas a plaguicidas, porque esa área le proveía presas más calóricas. En el caso de... en otro trabajo realizado en la misma especie, pero
evidenció bajo crecimiento e inmunosupresión, y en otro lagarto también encontró resultados negativos en el crecimiento. En cuanto a la genotoxicidad, en ambos ensayos se evidenció un mayor índice de daño en el grupo tratado respecto del control. En cuanto a la frecuencia de micronúcleo, también se observó valores más altos en el grupo tratado respecto del control. ¿Sí? Eso también es similar a otros trabajos donde se evaluaron mezclas, por un lado ahí en humanos y en una especie de test. En cuanto a normalidades nucleares, solo en el segundo ensayo se pudo visualizar valores, incrementos significativos respecto del control en todas, excepto en eritrocitos, núcleos excéntricos y eritrocitos anucleados. La última etapa de este trabajo fue el monitoreo de las poblaciones silvestres, tanto adultos como neonatos expuestos ambientalmente a sus plaguicidas. Eso se realizó, los distintos muestreos se hicieron en 3 temporadas reproductivas en 2 zonas, una zona expuesta y la no expuesta. La expuesta es muy característica porque la mayoría de los nidos estaban ubicados muy al lado de las líneas de preferentemente el cultivo de soja, y en cambio la no expuesta fue en aquellos lugares donde se encontraba como mínimo a 1000 metros de distancia de parcelas cultivadas en las mismas y también distintas localidades. Eso es teniendo en cuenta lo que dice la ley de fitosanitarios. Los adultos se muestrearon en el momento que fue a hacerse la marcación de los nidos donde había huevos, ¿no es cierto? Se extrajo sangre y se midieron en longitud circular a todos los adultos y luego se lo liberaron. En el mismo momento se hizo un marcado de los nidos, se dejó incubando por su madre en el campo, ¿sí? En condiciones naturales, y solamente fueron recolectados unos días antes de finalización del periodo de incubación, para lo cual se trasladó a las instalaciones del proyecto y se los incubó artificialmente para obtenerlos 24 horas después de la eclosión. Se pesaron y se midieron en longitud. Se extrajeron sangre y se aplicaron los biomarcadores de genotoxicidad. Resultados que tuvimos en los adultos. En cuanto al sexo, fue difícil el análisis porque hubo pocos machos. En general no se encuentran machos, solo está la hembra en el momento de la incubación de los huevos. Y la longitud psicocloaca no mostró diferencia significativa. En cuanto a la genotoxicidad, un punto importante que me olvidé decir es que ¿por qué los nidos se los dejó incubando? Hay posibilidades de que, la llegada de los plaguicidas a los huevos sea gracias al cuidado de la hembra, o puede ser a través del material de nido que haya estado contaminado, previo a que la hembra haya cortado y trasladado a la cueva, ¿no es cierto? Entonces, puede ser diferentes vías de traslado del plaguicida a llegar a los huevos. Entonces, esto es lo que se pretendía observar. La genotoxicidad de los adultos solo se evidenció a través del índice de daño entre los 2 años muestreados, 2013 y 2014. En el caso de las anomalías nucleares, solamente se evidenció diferencia significativa entre 2013 y 2014 para los núcleos con muecas, como también la incidencia entre la interacción de zona expuesta y no expuesta y el año de muestreo. Los neonatos mostraron sí una diferencia significativa en la longitud hocicocloaca, pero eso se ve concentrado en el año 2015. Para lo cual, la mayor longitud tuvo los animales que estaban en zonas expuestas respecto de los no expuestos, y también hubo una diferencia significativa de el año 2015 respecto a los anteriores. Eso se evidencia por las barritas que son claramente más bajas en el 2015. Luego, en las zonas no expuestas, solo dio diferencia significativa del año 2015 respecto de los anteriores, que también presentan menores longitudes.
Esto es algo similar que también se encontró en Podarcis, pero que fue expuesto a fertilizantes. En cuanto al peso de los neonatos, dio resultados un poco más variables. En el año 2013 se encontró una diferencia significativa de expuesto versus no expuesto, y al igual que en el 2015. Respecto de los años, la variación en cuanto a los años, en el año 2013 hubo diferencias significativas respecto de los otros años, ¿sí? Y en el año 2014 solo respecto del año 2015. Además, en las crías no expuestas presentaron mayores pesos en el año 2013 que en el resto de los años muestreados. En cuanto a la genotoxicidad, los valores obtenidos también son variables. El que mostró un daño genotóxico en los 3 años muestreados, 2013, 2014, 2015, fue el índice de daño, con diferencia significativa entre expuesto y no expuesto. En el caso de micronúcleo, solo se pudo observar esa diferencia entre expuesto y no expuesto para 2014 y 2015. Y en cuanto a las anormalidades, entre expuesto y no expuesto, hubo en casi todas las anormalidades, excepto en núcleos excéntricos y eritrocitos anucleados. Bien, en cuanto al el análisis por año, podemos decir que la diferencia significativa en lo que está coloreado con rosadito, estamos hablando de índice de daño basal, frecuencia de micronúcleo, núcleos irregulares y anormalidades totales, mostraron una diferencia significativa respecto de los otros años muestreados. En el caso de núcleos con muecas, mostró una diferencia significativa en el 2014 respecto del año 2015, y en el caso de núcleos con muecas y núcleos excéntricos, eritrocitos anucleados, del año 2015 mostró diferencias significativas con los otros años testeados, ¿sí? Además, como hubo posibilidad, se pudo obtener algunas muestras de algunas madres, que también tuvimos las muestras de sangre de la nidada, lo que se realizó fue una relación, se hizo un análisis de relación lineal y mostró que no hay relación entre la genotoxicidad de la nidada y de sus madres. Bien, como conclusión general que podemos obtener a partir de aquí es que existe una mayor sensibilidad de los 3 biomarcadores del ensayo Cometa, es la mayor sensibilidad para poder detectar ese daño genotóxico. En cuanto al daño basal de micronúcleo, la edad es un factor que debe sí o sí aplicarse en los estudios en esta especie, porque es un factor que influye en los valores, no el nido de origen ni el sexo. En cuanto a las concentraciones de RANDAP, se visualizó que tuvo en todas las concentraciones testeadas efecto genotóxico por uno de los biomarcadores y no tanto por los otros, en el caso de ensayo Cometa. Endosulfán y cipermetrina también mostraron, pero solo a 2 concentraciones. En cuanto al crecimiento de los animales, post, ¿no es cierto?, exposición in novo, no se ha encontrado se encontraron efectos negativos en el crecimiento, pero en algunos momentos determinados. Al año ya no habría diferencias. En cuanto a los juveniles, no hubo diferencias en el crecimiento, sí efecto genotóxico luego de la exposición a las mezclas. Los adultos expuestos ambientalmente mostraron algunos niveles de daño con el ensayo Cometa y una sola normalidad. En neonatos mostraron mayores datos. Esto muestra que también es un grupo muy vulnerable y que debe, por lo tanto, ser tenido en cuenta más en los estudios. A todo esto, que la iguana vera es un modelo adecuado, por lo menos para este estudio, y en otros en que se realice de evaluación genotóxica a los plaguicidas en los ambientes. Entonces, la perspectiva de estudio es que poder hacer determinaciones analíticas de los compuestos, profundizar eso, hacer trabajos de campo más minuciosos, aplicando
otros biomarcadores como estrés oxidativo, alteraciones endocrinas y genotoxicidad más a largo plazo, para ver cómo va evolucionando inclusive desde las distintas edades, sobre todo porque si hay una alta incidencia en juveniles, eso puede después derivar en las poblaciones. Aquí no se evidenció, pero necesita ser reforzado. Bueno, hasta aquí es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias. Y los agradecimientos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Okay. Pensé que estaban congelados. No, acá estamos. Estamos escuchando todo. Ok. Muy bien, he concluido. Ahora, ¿preguntas? Bueno, no sé si esperamos que alguien modere o comenzamos con las preguntas entonces. Comience, Mirta. Bueno, comienzo entonces. Quería felicitarte, Gisela. La verdad que es un trabajo enorme y me encanta principalmente que abordás toda la línea de tiempo de vida del animal, casi, empezando por los neonatos y terminando por los adultos. Y si bien, como vos planteás al final, bueno, se podrían hacer estudios de genotoxicidad más a largo plazo, de todas maneras, como para una tesis doctoral, me parece que es súper completa. Me gustó mucho la tesis, yo ya te lo dije antes, me parece altamente relevante la temática, por supuesto, porque, bueno, no hay muchos estudios en estos grupos de animales, y ya se viene demostrando en tus tipos de trabajo que son importantes centinelas de la contaminación, y más en nuestro país con la problemática de agroquímicos en el ambiente que tenemos. Así que me gusta mucho, me gustó la exposición también, así que te felicito, antes que nada. Gracias. A vos y a tus directoras. Es un trabajo excelente. Y yo las preguntas que te hice en la primera instancia de evaluación, vi que en la nueva versión de la tesis estaban casi todas abordadas. Creo que después de las sugerencias que te hemos hecho los tres jurados, el trabajo fue muy minucioso en cuanto a considerar esas sugerencias, y creo que la mayoría fueron respondidas y que completaron más o aclararon más algunos puntos que por ahí no estarían capaz tan claros. Entonces creo que la nueva última versión de la tesis está excelente, y te voy a hacer preguntas más macro, porque bueno, todo lo que era detalle ya lo discutimos ahí, ¿no? En esa etapa. Entonces, bueno, creo que uno de los grandes hallazgos es que los neonatos son mucho más sensibles que los adultos, cosa que uno podría decir, bueno, no es tan novedoso porque en la mayoría de los grupos animales se da, ¿no? Que los embriones generalmente son más sensibles que los juveniles, o los juveniles a su vez que los adultos, pero particularmente para estos animales me parece de todas maneras original, porque no hay muchos estudios, ¿no? O casi nada. Y en la última parte de la tesis escrita, esto no lo mencionaste acá en la exposición, pero vos hablas de que habría una tolerancia de los adultos en el campo, quizá, ¿no? Porque en los adultos no viste muchos efectos. Y quería preguntarte o decirte que me ampliaras un poco cómo abordarías el estudio de esa tolerancia, si es que la hay, por dónde arrancarías, cómo te parece que podría estar funcionando si es que es así, cuál sería tu hipótesis para seguir trabajando. Muy bien. Sí, de acuerdo a la bibliografía consultada, dice que justamente existe una especie de resistencia de las poblaciones en donde van
compensando, y eso está asociado al tipo de dieta que los animales van teniendo, y que posiblemente exista mayor eficiencia en sus sistemas de reparación de daño, por ejemplo, o también un sistema enzimático que está más fortalecido en respecto a otras edades. Entonces yo abordaría más a estudiar más en profundidad quizás en biomarcadores que me indiquen o que me respondan de por qué no existen, o profundizar más el por qué no hay daño en una primera instancia a través de estas técnicas que por ahí pueden ser no tan sensibles, y sí buscar otros tipos de análisis. No sé si respondí. Sí, en insectos yo lo he visto en la literatura bastante, que se estudia tolerancia a partir de enzimas de biotransformación, ¿no? Entonces, bueno, en algún punto vos mencionás otros sistemas enzimáticos como los del proceso de estrés oxidativo, que generarían, quizás también tendrían alguna relación, pero sí respondes, me parece que sería sumamente interesante completar todo esto con estudios en los adultos con esa... A campo. Claro, sí. Y también mencionaste algo que, bueno, acá en la última parte de la exposición dijiste que eran pocos en realidad los machos que habías podido analizar, porque en los nidos generalmente ustedes encuentran las hembras, ¿no? Sí. Pero en la última parte de la tesis escrita vos hablás de que los machos tendrían unos niveles más altos, basales, de daño, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué imaginás? ¿Por qué en relación a las hembras? Yo tengo una hipótesis, pero que está basada en estudios de peces, no sé, ahora te la voy a decir, pero no sé vos qué imaginás, ¿por qué podría ser eso? Que las hembras tendrían niveles basales más bajas que los machos. Sí, más bajos y en realidad como más homogéneos los valores entre las distintas hembras que yo por lo menos evalué, ¿sí? Y los machos presentaban una fluctuación de valores, que iban desde el 0 a, en este caso, el micronúcleo, por ejemplo. Entonces, puede darse, yo lo asocio a una cuestión reproductiva, ¿no es cierto? Porque tiene un rol como más importante en el momento de la gestación, que ellos gestan un periodo interno y que luego realizan la postura de los huevos. Entonces, puede existir algún mecanismo allí que naturalmente mantenga ese nivel basal de daño para que no afectar quizás a las crías de alguna manera. O sea, que exista un sistema de reparación eficiente, o bien hay en el caso del micronúcleo puede haber eliminación de los micronúcleos, una eficiencia en el quitado de esas células micronucleadas de circulación con una mayor tasa de renovación. Es lo que podría estar ocurriendo. Sí. Eso estaría bueno. Eso también en otros organismos es muy variable, ¿no? Eso habría que ver bien en la especie esta de reptil, cómo es el recambio de la sangre y demás, ¿no? Porque, bueno, es muy diferente, por ejemplo, en mamíferos que en peces, yo no sé en reptiles. Pero yo pensaba que por ahí, no sé si vos vas a seguir estudiando esto o no, pero bueno, no sos vos, por ahí es alguien más. En los peces se da que las hembras, cuando se reproducen, tienen en las gónadas acumulados los agroquímicos y con los huevos esos agroquímicos se van. Entonces, al final, resulta que esa oviposición resulta ser un mecanismo de liberación, de eliminación, claro. detoxificación.
Y sí, sí. Entonces, bueno, no sabemos en los reptiles, pero podría ser también, ¿no? Porque Sí, puede vos, ser. justo acá en la exposición me hizo pensar en eso porque vos dijiste que las hembras eclosionan entre enero y febrero, ¿no? Ujú. Y bueno, eso también coincide. Las crías eclosionan. Sí. Y bueno, también coincide con la época que uno generalmente tiene más agroquímicos en el ambiente y los pudo haber estado acumulando y bueno, habría que pensarlo, ¿no? Sí, por eso fue la importancia de poder analizar las poblaciones naturales para ver cómo es esa exposición en el caso de adultos. Lo que sería interesante por ahí es hacer un estudio por ahí previo, ya en el momento en que la hembra comienza con el desarrollo de sus huevos, que eso se supone que es anterior, sería la parte pre-reproducción, que comienza fines de agosto, ¿no es cierto? Y continúa en septiembre, ¿no? Y luego realiza la postura de los huevos fines de noviembre. Entonces, todo ese lapso de tiempo, ¿qué está ocurriendo en la hembra, principalmente, para luego, y qué niveles de daños tienen en cada caso? Niveles de genotoxicidad. Otra tesis doctoral, ¿eh? Ah, sí. Era para vos. Esto ya con todo lo que hiciste. Bueno, voy a dejarle la palabra a los otros jurados para no acaparar todas las preguntas. Después podemos seguir charlando. Okay. Bueno, no sé si vos, Sebastián, querés seguir, si no, yo tengo algunas consultitas también. Como vos quieras, Karina, me da exactamente lo mismo, así que si querés ir vos, si no, voy yo como vos quieras. Bueno, sigo, hago unas Dale. consultitas. Bueno, antes que nada, me sumo a todas las felicitaciones que hizo Mirta. La verdad, Gisela, es una tesis súper completa. Felicitaciones a vos y a tus directoras. Es muy lindo también ver cómo se abarcó todo el ciclo de vida de los organismos, y con esta problemática, bueno, que tanto nos afecta a todo lo que es el medio ambiente, que son los agroquímicos, ¿no? Y que por más que se haga, nunca se termina de poder entender todos los problemas y cómo los diferentes agroquímicos se asocian y a su vez pueden ejercer también sus efectos particulares. La verdad que sí, la tesis estuvo muy, muy linda, la exposición estuvo bárbara, muy clara, concisa, porque era mucha información que tenías que resumir de alguna manera y tratar de que se entienda las características más importantes. Bueno, yo tengo algunas cuestiones muy sencillas para consultarte, porque, por ejemplo, cuando vos empezaste lo de la tesis, cuando empezaste la exposición, decías que el endosulfán fue prohibido en el 2011. En el 2011 fue prohibido en Naciones Unidas, ¿no? En el convenio de Estocolmo fue incorporado. Pero en nuestro país fue en el 2013. En 2013, sí, entre 2011 2013. y 2013, sí. No, más que nada porque después con el desarrollo de la tesis se ve también que cuando se hacen las comparaciones entre los años, hay una gran diferencia entre lo que es 2013 y el resto, ¿no? Entonces creo que eso es, si bien es solamente para el endosulfán, porque los otros se siguen utilizando normalmente, pero bueno, creo que ahí es un punto que puede haber alguna diferencia, alguna influencia, por así decirlo, dentro de los resultados. Otro punto, bueno, que yo te había consultado cuando se hizo la primera revisión, y que veo que lo pusiste también en las perspectivas y demás, era también, bueno, cómo uno se asegura, ¿sí?, de los efectos que eso se está teniendo, pero bueno, por eso, ya le contaste a Mirta que no ibas a seguir, pero posiblemente alguien más, o sea, cómo medir las concentraciones de los analitos para poder identificar los efectos, ¿no? Que un punto importante también, dado que los agroquímicos que se eligieron, bueno, el glifosato por un lado, después cipermetrina y endosulfán, comparten relativamente algunas características fisicoquímicas, el endosulfán con la cipermetrina, pero no el glifosato. Entonces, cuando uno hace la topicación dentro de los huevos, para ver
qué eficacia o qué eficiencia hubo en cuanto a la incorporación de ese agroquímico por las diferentes características físico-químicas. Si bien se observó, como bien vos dijiste, tanto en los plaguicidas individuales como en las mezclas, efectos genotóxicos, ¿no? Pero estaría muy bueno poder, me sumo a lo que dijo Mirta, de otra tesis doctoral, por supuesto no vas a hacer vos, pero en cuanto a hacer el seguimiento y considerando esas características, ¿no? De qué manera uno puede identificar las concentraciones en las diferentes matrices evaluadas. Dentro de eso, bueno, son así sugerencias que, o más que nada, reflexiones que uno fue tomando a medida que fue escuchando. ¿Hicieron así o pensaron en algún tipo de caracterización de las cáscaras de los huevos, por ejemplo? A ver si eso influye, o hay algunos estudios que han hecho en cuanto a la permeabilidad, o eso. Te consulto porque, no vos, pero quizás dentro del grupo, o dentro, para ver si existe alguna relación, dado que hay mucha influencia no solo por contaminantes, por estresores, en respecto a lo que es la cáscara del huevo, la cantidad de poros, de acuerdo, bueno, a la especie y eso. Bien, no hemos realizado. Sí, yo en una primera instancia, al inicio del trabajo, estuve buscando, indagando, observando, leyendo bibliografía. Sí hay hecho en otros reptiles, en otros huevos con otras características, porque ¿cuál es la particularidad? Los huevos de iguana tienen una cáscara flexible, serían las membranas que no están provistas con esa cubierta calcárea. Entonces, está como, puede decirse, un poco más desprovisto, desprotegido que respecto a otros reptiles. Se ha hecho más en cocodrilianos ese análisis, ¿sí? Sobre todo la dureza, la porosidad y demás. Hasta el momento que yo hice una búsqueda bibliográfica no encontré nada en este tipo de huevos que se denominan nooclastoides. Pero sí sería muy interesante porque incluso durante la incubación artificial hay que tener mucho cuidado en lo que es las condiciones controladas de temperatura y humedad, que son las que determinan de alguna manera el desarrollo apropiado de los embriones. Y entonces, más aún cuando uno topica una gotita, que si bien es muy chiquita, 25 microlitros, pero llevó un tiempo en la absorción, llevaba bastante, digamos, un par de horas en esa absorción, y hasta no ocurrido eso yo no los metía a incubar en las incubadoras, ¿no es cierto? Entonces, pero sí sería interesante porque ahí puede llegar a dar, a por lo menos explicar algo de que si realmente en todos se absorbió, si en algunos no se absorbió, si el agroquímico llegó realmente al embrión y por eso solamente vi ciertos resultados y en algunos biomarcadores, ¿no es cierto? Y en algunas concentraciones y no en todas. Sí, explicaría mucho más, ¿no? Profundizaría. Muy bueno. Bueno, ojalá se puedan seguir con el proyecto alguno. Y otra consulta que me surgió duda es, cuando ustedes hicieron las exposiciones ambientales, ¿no? Por así decirlo, que fumigaron, ¿tienen registro de a ver si hubo aplicaciones externas a lo que ustedes hicieron con respecto a los mismos agroquímicos? Porque tuvieron un tiempo de exposición. ¿Me estás hablando de los juveniles en condiciones semicontroladas? Sí, cuando estaban los recintos. Los recintos, sí. No hubo aplicaciones previas porque es en el predio al lado del laboratorio de zoología aplicada, en el predio de la Granja La Esmeralda, que es una gran extensión, y entonces se ubicaron lo más alejado posible, donde no llegaba ninguna persona, excepto yo y muchos insectos y otros, toda la biodiversidad. Entonces, no, solamente, y en ambas oportunidades, en una repetición de otras, se fue cambiando la ubicación.
Está bien. Y tampoco hubo aplicación en los alrededores. No, no por las porque- derivas, digo. No, No. no hay. Listo. Bueno, yo no tengo más que preguntas, solamente felicitaciones nuevamente y ojalá que puedan seguir con el proyecto porque es como que se abre una ventanita de muchas cosas para poder seguir, me parece. Así que bueno, reitero las felicitaciones para vos, para tus directoras y bueno, adelante con lo que sigue entonces. Muchísimas gracias. De nada. Hola Gisela, bueno, siguiendo el tren de las felicitaciones obviamente que merecidas, me sumo a las felicitaciones de los otros jurados para vos y tus directores. Te agradezco también la puesta en la versión final de todas varias, extensas, si se quiere, sugerencias y comentarios que te había hecho, así que en principio te agradezco y creo, al igual que los otros jurados, que influyó positivamente en tu versión, y aparte también felicitarte por la exposición oral, que realmente hizo mucho más entendible en algunos conceptos que yo, por ahí, por no ser de esta línea, si se quiere, así que te agradezco también, que me resultaron muy esclarecedores, ¿sí? Yo básicamente quiero, o sea, sumarme también a los últimos comentarios de Karina. Para mí, poder cuantificar tanto en los animales como en los huevos, en la cáscara, en distintos, realmente las concentraciones de penetración, si se quiere, de estos compuestos, para mí es fundamental, como para ir limpiando un poco la alta variabilidad que muestran los distintos modelos, ¿sí? Un poco también acá algunas cuestiones que fui anotando ahora era, ¿a qué crees que se debe esa variabilidad entre los dos experimentos, entre el 1 y 2 de huevos? Viste que vos estás como que te observaste, o sea, tus resultados muestran una variación tanto en las concentraciones que mostraron efecto, ¿sí? Como también en la mortalidad y en la viabilidad de esos huevos. ¿Eso es puramente la variabilidad tan alta que muestra este modelo de estudio? Porque digo, a mí me llamó mucho la atención, digo, entre la tasa de mortalidad, digo, de no eclosión, si se quiere, y después de viabilidad de los embriones, es una tasa bastante alta, en principio cercana al 50% de lo que estabas mostrando, como que, sobre todo esperando en una especie, ¿no?, donde hay un cuidado parental, si se quiere, desde la hembra, ¿no? Y durante la incubación solamente. Sí, durante la incubación. Solamente. Okay. Digo, ¿por dónde crees que viene? Digo, es tal cual lo que vos decís, no hay diferencias ahí, pero digo, ¿es esperable en la naturaleza toda esa alta mortalidad y baja eclosión? Según algunos estudios que he leído, sí hay una tasa, no tan alta quizás en la naturaleza, pero todo depende de las condiciones ambientales, porque, de vuelta, como recién mencioné, temperatura y humedad son dos factores esenciales para el desarrollo de las crías, de los embriones. Perdón. Entonces, si vienen, y justo en las épocas en las que nosotros colectamos los huevos, se dieron, por ejemplo, en el primer año, en el segundo en general, eran épocas de muchas lluvias, eran veranos de muchas lluvias, entonces eso en general puede afectar demasiado, digamos, entonces al momento en que ya los colectamos a los huevos, ya estaban con menor temperatura, muy húmedos, ¿sí? Y entonces eso derivó en una. Y una cosa importante, el tema es que las características del huevo no permiten, esta especie por lo menos no permite hacer una ovoscopía previo para hacer una buena elección de cada uno de los huevos, como sí ocurre en otros reptiles. Entonces ahí uno puede, bueno, evitar esto quizás y elegir los huevos por ahí como más viables. Quizás yo en el conjunto de nidos ya había un par de huevos inviables, ¿sí?, que incluso no tenían embriones, es posible. Algunos yo abrí y no había embriones, y otros sí tenían embriones. Entonces, todo depende también de la edad de la hembra, de cómo haya sido su dieta, la formación de los huevos. O sea, hay varias variables que interfieren para
los neonatos, digamos, en el desarrollo de las crías. Entonces, son dos variables importantes. En mi caso, yo siempre fue muy meticuloso el control de temperatura y que no es constante, es fluctual, ¿no es cierto? Eso también ocurre en la naturaleza porque sí lo pudimos medir una sola vez en un año, porque después desaparecían los jobos que poníamos. Entonces, y en la naturaleza va de 26 grados dentro de lo que es la cámara de la madriguera, perdón, hasta 30, más o menos. Mucho. Eso va cambiando. Eso y está asociado a la presencia de la hembra, sin duda, y también sus deposiciones, ¿no es cierto? Que eso es lo que le da la humedad, digamos, a los embriones. Entonces, y una consultita ya que está asociado a eso. ¿El número de huevos por nidada no encontraron variación? Digo, ¿no puede ser una estrategia de que la hembra difiera el número de huevos que está poniendo? sí, también es una estrategia, sí. Sí, también es una estrategia. Eso hay investigaciones hechas, pero bastante viejas. No es muy trabajado desde la biología, pero sí es una estrategia en función justamente bueno, tiene que ver con la dieta, cómo haya sido su forrajeo, su momento previo ante la postura. Sí, está muy asociado. Perfecto. Con el estudio que hicieron ya en juveniles, viste que vos contás que hicieron con juveniles de 12 meses y de 24 años, ¿sí? Más allá de los 24 meses, perdón. Más allá de los resultados obtenidos, ¿qué estaban queriendo buscar o qué esperaban? ¿O por qué hicieron esa variación de un año de diferencia entre los juveniles? ¿Sí? Y otra, por una cuestión de sensibilidad, buscando si también había una mayor o menor sensibilidad asociada a la edad. En punto básico y esencial, por una cuestión de que algunos cambios, algunas cuestiones de crianza que imposibilitaron. Ok. Entonces, tuvimos que decidir. Ok. No, está bien. Y otra de las cuestiones, con ese diseño que trabajaron sobre los juveniles, que, según lo que entendí, retiran a los animales y se fumigaba el corral, ¿sí? Y se los incorpora. O sea, ¿por dónde se cree que se estaría incorporando en este caso los plaguicidas? Porque no estaría ni asociado ni a la dieta, asumo, porque de ahí no se están alimentando, no es que exponían al alimento de los animales. Simplemente por el contacto por la piel, vendría a ser a través del contacto. Eso. Sí. A través del tegumento, pero también es posible por la dieta. ¿Por qué? Cada uno de los recintos tenían lugares donde yo colocaba para que ellos pudieran refugiarse, tenía tierra como para meterse tipo cuevitas, tenían, bueno, los bebederos, ¿sí? Y el comedero. Resulta ser que las iguanas, por alguna razón, ellas sacan el alimento que se le daba y lo sacaban hacia afuera y terminaban comiendo, o sea, la comida se mezclaba con el pasto que fue fumigado. O sea, también es posible que eso haya ocurrido, ¿sí? Yo no lo controlaba a ese hecho, pero sí pudo ocurrir. Perfecto. De ahí también viene esto sería interesante si uno podría ir cuantificándole, ¿no? En la sangre o en el tegumento a los animales los valores, ¿no? de concentración. De concentración, sí, que no, en este estudio no se pudo por cuestiones por ahí particulares. No, obvio. Y otra de las cuestiones también asociado un poco a esta variación, ¿no? de diferencias entre años, ¿sí? Que puede ser un poco por lo que plantearon ustedes, que uno de los compuestos fue retirado, y por eso, porque en principio parecería, si uno ve los datos anuales, sobre todo lo de adultos, ¿no? Cuando vos comparás de 2013, 2014, 2015, parecería que la cosa estaría mejorando, ¿no? Porque en principio las diferencias más grandes son en el año 2013. Y era un poco ver si vos crees que también fue por una cuestión de la disminución de este tipo de la concentración de uso de estos plaguicidas, o viene por una cuestión también de años atípicos, de mayor lluvia, de otro tipo de condiciones asociadas con la alimentación o lo que fuese. ¿Por dónde crees que viene esa variación interanual?
Yo lo adjudico más a las precipitaciones, a que haya habido una mayor precipitación, lavado de los ambientes, y que como es una especie terrestre, no fue tan, tuvo tanto contacto como sí puede suceder en una especie acuática. Entonces por ahí estaría bueno poder realizar al mismo tiempo en dos especies que sean en dos compartimentos ambientales diferentes, como para, bueno, comparar a ver qué ocurre. Claro. Pero bueno, no fue en este caso. No, perfecto. Y después un poco para cerrar, digo, más allá de que vos detallaste muy bien el tema de las conclusiones de tu trabajo. Digo, si uno ve y le da viabilidad a hacer un estudio de biomonitoreo utilizando esta especie, ¿por cuál de los distintos biomarcadores te elegirías, ¿no? Por todas las variaciones que viste entre años, entre distintas edades, ¿sí? De los tres biomarcadores, y en qué modelo, o sea, y en qué edad utilizarías como para venderlo finalmente a la overa, a la iguana overa como especie bioindicadora, ¿sí? Para hacer monitoreo de plaguicidas en Santa Fe. Digo, ¿qué biomarcador y con qué trabajás? ¿Y con los neonatos, juveniles o adultos? ¿Por qué estaría bueno? Si también me lo puedes contar desde tu punto, ¿no? Sí, bueno, como la mayor valores se encontraron en los neonatos, sería interesante por seguir trabajando con en ese grupo, ver más en juveniles, quizás, porque en la naturaleza yo no hice registro de juveniles, entonces estaría interesante. Eso es un poco difícil, pero bueno, no imposible. En exposición a campo, ¿no es cierto?, en la naturaleza, y en cuanto a los biomarcadores, utilizaría el cometa, que es sin duda más sensible en este momento, pero a pesar de que no tuve resultados positivos como yo hubiese querido, ¿no es cierto?, en anormalidades nucleares, hay cosas que yo no agregué en la tesis porque no sabía cómo definirlas ni cómo tratarlas. Entonces, quizás ahí hay algo que todavía, y como es en definitiva es un ensayo bastante reciente, no es muy incorporado, no en todas las especies de datos positivos, pero puede estar dando alguna información paralela y que puede complementar. Pero sí, sin duda, es ensayo cometa con sus variaciones para medir estrés oxidativos, ver cuestiones enzimáticas, me parece que hay. Y hay algo que ya están hechos en el grupo que sí están trabajando en la parte inmunológica, entonces ahí habría que seguir ahondando, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, yo como una pequeña recomendación, me parece que también algún cálculo de alguna tasa metabólica o energética asociado a la dieta, como para saber un poco más de esas hembras o esos machos, sobre todo que vos ya estás viendo esas variaciones, y también puede ser por una cuestión de la forma de captura de alimentos, de alejarse del nido, de demás cuestiones. Me parece que algo metabólico o de índice calórico para ver también el estado nutricional de las hembras, si uno después quiere trabajar, ¿no? con esos huevos, esos juveniles, como para ver por dónde viene. Así que eso es como una pequeña recomendación simplemente para quien venga. Te reitero... Sí, yo creo que es interesante trabajar con las tres edades. Sí. ¿Sí? Y la dieta, sin duda, es fundamental porque es la base de todo cuerpo. Así que, No, sin duda obvio, que pero digo, viste, como uno sabe que energéticamente, digo, dada la alimentación de esa hembra, no solo en el número, sobre todo lo que vos me estabas diciendo, en la cantidad de huevos, en la viabilidad de esos huevos, en el contenido energético que van a tener esos huevos, y entonces me parece que de alguna manera conocer un poco más de la historia de vida de esa hembra, aunque sea en momentos previos a esa apuesta, me parece que puede limpiar un montón de ruido y de variabilidad, ¿no? que uno observó en los resultados. Pero nada, felicitaciones nuevamente y ya está. ya está, sí. Mucha suerte con lo que venga, simplemente eso. Bien, yo quería agradecerles antes de que continuemos, agradecerles a los tres por cada uno de sus aportes, porque sin duda fueron muy valiosos, se enriquecieron muchísimo más
la tesis, así que, así como usted me agradecieron, yo se los agradezco también a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Perdón, yo no sé si estoy autorizada a hacer alguna aclaración. Pregunto a Viviana. Sí, por supuesto. Bueno, Sí, sí. porque Sí. no sé, eso por ahí depende de cada carrera y es absolutamente respetable. Sí. Bueno, yo primero, obviamente, bueno, felicitar a Gisela, porque estamos muy a la distancia en toda esta situación. Después, por supuesto, agradecer a los tres jurados, porque la verdad que creo que cada uno puso su visión, digamos, las correcciones, y eso fue absolutamente, enriquecedor en cuanto a lo que se logró en el manuscrito final. Seguramente hay muchísimas cosas que uno, digamos, debería corregir a un futuro, que muchas veces, bueno, cuando las programa, las diseña, no las piensa, o las cosas no salen como uno espera en esto del estudio de los animales, o de las especies, digamos, de los organismos como un todo. Por supuesto que, bueno, la tesis de Gisela es una tesis que el trabajo de por sí terminó hace algunos años. Algunas líneas de estas siguieron después, y bueno, en algunas cosas se avanzó. Hay otra chica que sigue trabajando en la parte de iguana, más relacionada a la parte de inmunología. Pero todo esto que tiene que ver con la determinación de residuos de plaguicidas, tanto en los ambientes como en el organismo en sí, bueno, es algo que en su momento siempre se buscó. De hecho, digamos, yo siempre lo tuve para Caimán la Tirostre, que fue mi modelo, y realmente, bueno, muchos de ustedes sabrán que es muy difícil conseguir, digamos, que se realicen estos análisis en digamos, matrices biológicas. No hay muchos grupos a nivel de país. Ahora recién, digamos, yo tengo unas muestras que envié hace muchos años a La Plata, y bueno, nada, por una cuestión de tiempo, de trabajo de ellos, digamos, como que se demoraron mucho. Pero bueno, en esto se fue avanzando un poco, y bueno, estamos trabajando mucho ahora en todo lo que sea mezclas, en cómo las mezclas, digamos, dan diferentes patrones, la verdad que muy cambiantes. Y con respecto a esto de la variación en cuanto a los años, yo también me inclino más a lo que dice Gisela, que tiene mucho que ver con, primero, que el comportamiento en cuanto a la hembra y el macho es muy dispar, porque por un lado la hembra, digamos, durante esta etapa reproductiva, tiene que poner toda su energía y y concentrarse en todo lo que es aportar a la producción de los huevos y de las crías. Y en tanto que el macho es digamos, más, o sea, suele moverse más en el ambiente, insertarse en los cultivos, y depende mucho también de cómo hayan sido digamos, cuál sea la disponibilidad de alimento en el ambiente, y esto depende también de las precipitaciones. Es que se movilizan más o menos y se, digamos, incorporan más o menos ambientes que están más perturbados. Entonces, realmente habría que hacer un análisis de cómo han sido en esos años las precipitaciones, la disponibilidad de alimentos y un montón de otras cuestiones, para evaluar esto que están diciendo, que es muy válido y que realmente puede tener que ver con muchos factores, ¿no? Así que son todas cosas que, bueno, yo les agradezco, porque obviamente que las tomamos como sugerencia para lo que sigue también. Pero bueno, nada, eso, no hemos tenido, digamos, posibilidad de hablar en otro momento, así que agradecerles principalmente a los tres por los aportes, por la paciencia y por la gran disponibilidad que han tenido también para coordinar esto. Bueno, Gracias, Gisela. yo, ya que tomó la palabra Vivi, te voy a hablar un minutito nomás, ¿no?
primero felicitar a Gigi. Sí, sí, Marta. Porque realmente la exposición, el trabajo ya sabemos que fue muy arduo, pero en la exposición te luciste. Y totalmente preparada, sola, sin ninguna supervisión de nada, realmente la exposición excelente. Entonces eso es una grata noticia. Y después agradecer, como tanto Gigi dijo y Gisela, a los 3 jurados que trabajaron intensamente para mejorar la tesis. Yo agradezco, en calidad de directora, todo lo que se pudo mejorar, elaborando cada una de las sugerencias que, siendo ajenos al modelo, pudimos mejorar muchísimo el final de la tesis. Así que yo les agradezco a todo el equipo que evaluó la tesis, el hecho de que haya salido muy superado en su trabajo final. Y bueno, para mí es una satisfacción a esta altura poder estar compartiendo esta mesa de defensa de la tesis con Gisela, con ustedes 3, con Viviana y con, se me fue el nombre. Toti. Está escondida. Sí, está escondida Toti, ¿no? Muchas gracias por la dedicación y por el tiempo que han dedicado a esto. Gracias, Marta y Gisela, y ahora vamos a sacar así por los cables al jurado. ¿No? Ya tengo hecho el grupito. Ya lo tengo hecho, voy a dejar de grabar.